Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este video y bueno, pues te quiero dar la más cordial bienvenida a este primer video donde vamos a explicar, podcast, video, como tú lo quieras visualizar, los pasos para dedicarte a la música si tienes discapacidad visual. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por dónde debo de iniciar y cuál va a ser el camino que tú tienes que definir para dedicarte a la música si es que tienes discapacidad visual? Mi nombre es Ángel Eduardo Clavería Reola, para los que apenas quizá me estén conociendo y pues estén aquí en este video, estén en este canal. Y bueno, tengo 21 años y como ustedes han de saber, soy un apasionado por la enseñanza, pero así también como soy un apasionado por la enseñanza, me gusta mucho lo que es hacer música, producir música, poder crear y grabar contenido. Y por eso es que decido abrir este podcast. Mil disculpas, es que tengo un poquito de alergia, donde te voy a explicar qué es lo que tú tienes que definir si es que realmente te quieres dedicar a la música o realmente la quieres utilizar como una habilidad blanda, ¿no? Como nos la han puesto en el colegio, al igual que las materias de tronco común, ¿no? Que es matemáticas, español, ciencias naturales, biología, ¿no? Que ni vamos a ser matemáticos ni vamos a ser biólogos. En pocas palabras, no vamos a ser todólogos en esta vida, ¿sí? Y eso es lo que tienes que comprender. Porque, al igual que en la vida, en la música existen varias ramas, ¿sí? Varias ramas que, al igual que un médico, un doctor conoce cómo operar, un dentista conoce un poquito de medicina para poder ejercer bien la profesión, ¿sí? Y no fallar en el intento. También los músicos deben de conocer un poquito de lo que hace cada persona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el productor? ¿Qué es lo que hace el ingeniero en audio? ¿Qué es lo que hace la persona encargada del backstage? ¿Sí? Cuando vas a tocar, ¿sí? ¿Cómo crear un evento? Es decir, ¿qué es lo que yo necesito para ese evento como músico si es que voy a tocar, ¿no? Entonces, tú como músico, al igual que cualquier profesión, ¿sí? Debes de conocer de las ramas de esa profesión, ¿no? Hay matemáticas que son matemáticas de campo y hay matemáticas que no son matemáticas de campo. Son matemáticas que son básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Matemáticas que conocemos casi todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente este tipo de matemáticas nos pueden servir solamente para la vida diaria. Pese a que la escuela te enseñan a cómo hacer una ecuación, cómo hacer la famosísima, le llamamos aquí en México, no sé si en otros países también le llamen la chicharronera, ¿sí? Entonces, nos enseñan todo eso en la escuela, ¿sí? Pero nosotros en la vida diaria no vamos a saber, no vamos a estar derivando ahí en el súper, no vamos a estar derivando en un concierto en vivo, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que te enseñan en la carrera, e inclusive me atrevería a decir eso, en la carrera, no lo utilizas en la vida diaria, ¿sí? No lo utilizas en la vida diaria porque realmente ya cuando te vuelves un experto o un músico profesional, tú puedes ser músico profesional y no necesariamente tienes que basarte en la teoría, ¿no? Porque ya lo haces por inercia, ya lo haces en automático, ¿no? Por ejemplo, un piloto de avión, ¿no? Él tiene que conocer las diferentes fases del vuelo y todo, pero a veces ni aplican la teoría, todo lo hacen ya de manera automática porque ya en la escuela, en las escuelas de aviación se les enseña a que cuál es el ABC de el vuelo, ¿sí? Si pasa esto en A, pues bueno, ¿qué hago en B? ¿No? Y si pasa esto en B, si no me sirvió este plan, ¿qué hago en C? ¿No? Y en E, y en F, y así, ¿no? O sea, porque los pilotos tienen que tener un abecedario casi de qué es lo que va a pasar. Si pasa esto, ¿qué? ¿No?
Si pasa esto igual en la música, ¿qué hago? ¿No? Si no sirve el sonido, ¿qué hago? O sea, ¿qué me va a pedir el ingeniero para que yo ponga a trabajar el sonido? O sea, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir que toque más fuerte, me va a pedir que toque un coro, me va a pedir que toque un verso, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que como músico tal vez no vas a ocupar, y en este caso es la ingeniería en sonido, pero tienes que saber lo básico para tú poderte dedicar a la música, ¿sí? Ahora, primera creencia limitante que te quiero quitar, y si estás aquí en este video y quieres dedicarte a la música teniendo discapacidad visual, aquí te voy a quitar, a algunos les voy a quitar la ilusión y a otros les voy a abrir realmente la llama, que yo le llamo así, la llama, si tú te quieres dedicar a otra profesión siendo ciego, ¿sí? Se ha creado el estereotipo de que las personas ciegas a fuerza, como tienen oído absoluto, cómo pueden desarrollar estas habilidades, ¿no? Se deben de dedicar a la música. Eso es totalmente falso, y este es un estereotipo que nos han puesto la sociedad, que nos ha puesto inclusive los mismos medios de comunicación. Y yo lo veía con mi familia, ¿no? Cuando decía, cuando me preguntaban a mí, oye, ¿y a qué se va a dedicar tu hijo? Bueno, pues va a ser músico. Y la gente decía, obviamente va a ser músico. Falso, ¿sí? Falso. Estás perrón, estás, como dijeran aquí en México, estás mamado, ¿sí? O sea, no por el hecho de que tengas discapacidad visual te tienes que dedicar a la música. No por el hecho de que tengas discapacidad visual debes de estar vendiendo objetos en el metro, sino el hecho de que tengas discapacidad visual te puede abrir un panorama muy diferente al que te ha pintado la sociedad. Te puede inclusive convertirte en un gran abogado, convertirte en un gran matemático, ¿sí? Convertirte en un gran conferencista, en un gran psicólogo, en un gran masoterapeuta, en un gran tiflólogo, como es mi caso. Aparte de la música, tú puedes impartir clases a personas con tu misma condición de cómo utilizar las tecnologías de la información, y ahora que la tecnología ha sido un boom, ¿no? O sea, que realmente la tecnología nos ha servido para hacer ya cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, es que no nos vayamos con ese estereotipo de que por el hecho de ser ciego, de que por el hecho de que tú seas ciego, vas a ser músico o vas a ser un gran productor musical por el hecho de tener oído absoluto. Eso es falso, ¿sí? Falso hasta la pared de enfrente. Quien te diga eso está perdido, no ha vivido la vida, ¿sí? O sea, no sabe de la discapacidad, a dónde se ha explotado más a la discapacidad, ¿no? Entonces, que no nos vayamos con ese estereotipo falso, esa creencia limitante falsa, de que tú, por el hecho de ser ciego, debes de ser músico, por el hecho de que, ya tengo discapacidad visual, tengo limitado la vista, tengo limitado los ojos. No, falso, porque he conocido a personas, grandes amigos míos, invitados que he escuchado en podcast de personas con discapacidad visual que se dedican a otras cosas, ¿sí? Se dedican a ser grandes chefs, se dedican a ser grandes científicos, grandes físicos, matemáticos, en fin, muchas ramas que se pueden ejercer teniendo discapacidad visual parcial o total. Así que no nos vayamos con ese estereotipo de que yo, por el hecho de ser ciego, voy a ser músico, sino más bien te tiene que gustar, ¿no? Y eso va también para los padres, ¿no? Para los padres de familia, porque muchas veces los padres meten a sus hijos con la esperanza de que vayan a ejercer esa profesión en la vida, ¿no? Vayan a ejercer esa profesión en la vida, vayan a ser grandes músicos, vayan a ser grandes personas por el hecho de ser músicos, porque como no se pueden dedicar a nada más por el hecho de ser ciegos, creo que tienen esa habilidad más desarrollada y puedo ser músico. Eso es falso, ¿sí? Y eso es una creencia que hay que quitarnos, ¿sí? Ahora, si tú tienes un hijo con discapacidad visual y no le gusta la música, pregúntale textualmente, aunque sea pequeño,
¿Qué te gusta? ¿Qué quieres dedicarte? Obviamente va a haber profesiones que no vamos a tener las capacitaciones de dedicarnos, ¿sí? O sea, no vamos a ser capaces de dedicarnos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, los pilotos aviador. Mi sueño siempre ha sido ser piloto aviador, ¿no? Pero obviamente porque no tengo la vista, pues no puedo ejercer esa profesión, ¿no? Entonces yo me tengo que adaptar a lo que puedo realmente yo hacer, ¿no? Y sí, lo que hace falta muchas veces es esto, como esta plática que estamos teniendo ahorita con ustedes, ¿no? De que hay que saber a qué profesión se quiere dedicar a sus hijos, qué es lo que les causa esa reacción de motivación, ¿sí? A la hora de nosotros elegir el nicho a lo que nos queramos dedicar. No porque me dé de comer, no porque esto me saque de la pobreza, no porque esto me saque de la miseria, sino principalmente porque te guste hacerlo, principalmente porque te guste adquirir el conocimiento, principalmente porque te gusta adquirir todos los juguetes. A mí, por ejemplo, me llamó la atención mi pasión, que es la música, porque he adquirido varios profesores, me han dado, conocimiento, y ese conocimiento tengo un talento que se llama, más que un talento es una habilidad, no es necesario, cabe destacar, oído absoluto, que el oído absoluto es reconocer las notas musicales, ¿sí? De manera auditiva, en lugar de manera visual, de manera auditiva. Ese es el oído absoluto, ¿sí? El oído absoluto es eso, y esa habilidad es la que me ha ayudado a poderme yo decir, wow, esto es mi pasión, esto es lo que realmente me mueve, esto es lo que realmente me llama, ¿no? Y el hecho de estar interactuando con computadora, con controladores MIDI, con programas de producción, y estar horas y horas a ver qué hizo tal artista para que sonara así, eso es lo que me motiva, y eso es lo que tú tienes que evaluar, ¿sí? Ahora, otra cosa muy importante que hay que destacar en este podcast, en este episodio, es si realmente la música la quieres por hobby o la quieres por dinero, ¿sí? Y aquí vamos a entrar ya en detalles, en números, ¿sí? Porque realmente si la quieres por hobby, no te recomiendo que inviertas en un equipo tan caro o que inviertas siquiera en un instrumento, ¿sí? Tal vez si es por hobby, bueno, invierte en un instrumento, pero no inviertas en equipos costosos, ¿sí? Y te lo digo por experiencia, va a haber escuelas, va a haber profesores que te quieran vender la música como algo caro, ¿sí? Yo inicié con un piano de 6,500 pesos, que todavía tengo un teclado Casio, y ese piano no tenía ni siquiera sensibilidad. Yo así inicié con la música, a mucha humildad y todo eso. La verdad es que sí, y eso es lo que hay que ver, ¿sí? Porque a veces las escuelas nos engañan y nos dicen, debes de comprar el equipo más caro para volverte un músico. Eso es falso, ¿sí? Cómprate un equipo profesional cuando ya tengas el conocimiento y puedas dominar la materia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita me acabo de comprar un controlador MIDI, ya que sabía un poquito de lo que es la producción musical, ¿sí? Pero yo no me hubiera comprado ese controlador MIDI sin haber adquirido el conocimiento, ¿sí? Entonces lo primero que tienes que hacer antes de comprarte cualquier juguete es el conocimiento, ¿sí? Porque si no tienes el conocimiento de qué es lo que hace, ¿sí? Y para qué sirve, realmente esos equipos no te van a servir. Y es lo que muchas veces como personas cometemos ese error, ¿sí? No te lo voy a negar, yo también en algún momento compraba equipo, compraba controladores, compraba disque el adaptador para que suene bien y todo, pero no tenía el conocimiento de realmente, por ejemplo, los cables RCA, ¿no? Que era una señal desbalanceada, que era una señal balanceada en cuanto a audio, ¿sí? Entonces lo primero que te sugiero que tengas es el conocimiento.
luego después el entendimiento, porque una cosa es tener el conocimiento ahí en papel y hacer resúmenes, y otra cosa es que lo entiendas, qué es lo que hace, qué es lo que se ejecuta, qué es lo que está detrás de la ejecución. No solamente ejecutarlo como un robot, sino tener ya el conocimiento, tener ya las armas para decir, bueno, ahorita están peleándome con bombas nucleares. Bueno, pues no voy a utilizar mis bombas nucleares, voy a utilizar otras armas que sé que van a ser más potentes y no me voy a quemar todas esas bombas nucleares porque en algún momento me pueden servir, ¿sí? Primero las voy a debilitar con misiles de guerra, luego después los voy a debilitar con algún gas, luego con niebla, en fin, ¿no? O sea, nosotros tenemos que primero desarrollar una estrategia y posteriormente, y ahora sí decir, bueno, entonces ya los debilité, ahora sí les valen todas las bombas que tengo, y así es el conocimiento, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho eso porque muchas veces las personas se quieren comprar, es un decir, ¿no? Estoy haciendo como esta analogía, se quieren comprar la bomba atómica más poderosa, ¿sí? Se quieren comprar, aplicado a la música, el equipo más poderoso, el equipo más top, ¿sí? El que tiene casi David Guetta, que tiene casi Shakira, ¿no? Pero a veces tú lo que necesitas es un buen conocimiento, un buen maestro que te enseñe desde cero a producir música, que te enseñe desde cero qué es la producción musical, qué equivale, ¿sí? Lo estoy dando como un ejemplo de producción musical, pero si tú quieres ser pianista, las partes fundamentales del piano, qué es lo que produce ese instrumento, para qué nos puede servir tocar el piano, y ya en base a eso comprar el instrumento, ¿sí? Comprarlo. Yo recientemente estoy retomando clases de piano, que posteriormente va a salir un podcast de eso, en curiosidades de las personas con discapacidad visual sin límites, que por cierto ya estamos cerca de la fecha de estreno de estos 10 episodios, que es cada temporada. Y tuve la fortuna de entrevistar a mi profesora de piano, ya lo van a ver, ¿sí? Ella nos va a aclarar más dudas respecto a eso, pero lo que yo digo es que primero tengas el conocimiento, luego que entiendas ese conocimiento, y luego ya después tú decides si ya comprarte el equipo más caro, ¿sí? ¿Y cómo puedes decidir si comprarte el equipo más caro o comprarte el equipo más barato? O pasar del equipo más barato a pasar al equipo más caro. Muy sencillo. ¿Cómo deciden las personas o los pilotos pasarse a otro avión? ¿Sí? O pasarse a otra industria. ¿Cómo lo deciden? Lo deciden en base a sus experiencias y en base a sus habilidades, ¿sí? Por ejemplo, un piloto aviador inicia con un avión pequeño, ¿sí? Luego ya después se va con un avión más grande. Y luego ya con un avión más complejo, con más herramientas, con más instrumentos, con más asistencias, ¿sí? Lo mismo un conductor. ¿Cómo inicia un conductor de camión? Un conductor de camión primero inicia con un carro. Luego posteriormente inicia con una camioneta pequeña. Luego después con una mediana. Y luego ya después con una combi o con una camionetota grande, con una urban, ¿sí? Entonces ya después de manejar esas camionetas se pasa con camiones pequeños, luego después camiones medianos, grandes, hasta llegar a los trailers, ¿sí? Es lo mismo cuando tú adquieres el conocimiento. Cuando yo te diría que compraras un equipo realmente caro, cuando ya sepas dominar la materia. En este caso, volviendo al ejemplo, si tú quieres tocar piano y no te sientes con la experiencia, ¿sí? Todavía de estar en un escenario y tocar una canción completa, ¿para qué te vas a comprar un piano de 36,000 pesos, un piano acústico, ¿sí? Que ya valen más arriba de 90,000 pesos mexicanos, ¿sí? Valen como, no sé, 10, algunos hasta, no sé, que será como $6,000, yo creo, le calculo más o menos. Ahorita tendríamos que hacer la conversión, pero esos pianos sí son caros, ¿sí? O sea, esos pianos ya son carísimos. Entonces,
¿Cuándo tienes que evolucionar? Cuando sepas ya ser profesional, ¿sí? Apréndete esas palabras. Yo debo de evolucionar cuando ya sepa ser profesional, ¿sí? O sea, cuando ya sepa dominar yo la materia, ¿sí? Y sepa yo que puedo dominar el piano perfectamente, conozco todas las técnicas, conozco cómo tocar a dos manos, ¿sí? Todos los tipos de acordes, pero si ni sé, que es en mi caso, ¿no? Todos los tipos de acordes, ¿sí? Que apenas vamos en 3 tipos de acordes, ¿no? Entonces, si yo no sé todos los tipos de acordes, no sé cómo hacer armonías, diferentes tipos de armonías, diferentes tipos de armonización e improvisación, o sea, cómo voy a comprar un piano que me va a costar un ojo de la cara, como decimos aquí en México, es decir, muy caro, y no lo voy a saber utilizar, no lo voy a saber explotar, no le voy a sacar el máximo jugo, ¿sí? Entonces, con eso se aplica a todas las profesiones de música, ¿sí? Ya seas pianista, concertista, ejecutante, ¿sí? Ya seas un DJ, porque también los DJs a veces invertimos en cosas que no y nos acabamos arrepintiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, en esto de ser DJ, me sentiría capaz ya de evolucionar y adquirir un equipo más grande, ¿sí? De adquirir un equipo más grande que me permita ya no solamente tocar, sino también hacer DJ show, poder yo tocar mi propia música, en fin, producir en vivo. Entonces yo ya me siento capaz de invertir en equipo, pero no en un equipo tan caro. O sea, sí te dan ciertas prestaciones, un equipo caro, sí puedes inclusive rentar equipo, pero realmente no es funcional, ¿sí? Si todavía no dominas la materia, como acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, primera cuestión, segunda cuestión es esa, el equipo no es primero, sino el primer paso es el conocimiento, luego ya después es el equipo y después ya es saltar a las grandes ligas, ¿sí? Porque si ya tienes ahora sí que el suficiente costo para tener un equipo es porque ya, aparte de ser profesional, tienes cómo recuperar esa inversión, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo muy en cuenta a la hora de nosotros iniciarnos en la música. Iniciar con lo más pequeño. Así tú tengas una melódica, así tú tengas tu celular, te grabes con tu celular, ¿sí? Es lo que yo platicaba con unos amigos que también quieren ser músicos, que tienen discapacidad visual. Yo les decía, es que realmente, ¿por qué quieren tener la computadora? ¿Por qué quieren tener un equipo de cómputo? No, es que se pueden hacer muchas cosas. Les pregunto, ¿tienes un piano en casa? Sí. ¿Tienes un teléfono con grabadora? Sí. Entonces yo puedo grabar, yo puedo crear, puedo empezar a grabar, crear mis propios intentos de canción, puedo empezar a subir esos covers, ¿sí? Y un amigo mío que se llama Ismet Oficial en YouTube, lo pueden buscar así, después de que le dije eso, empezó a subir sus covers en YouTube. Él los sube, con su teléfono graba y puede tener la calidad perfecta, no perfecta como la de un estudio de grabación, pero perfecta en el sentido de que sabe ejecutar su instrumento, que en este caso es la voz. La voz humana es un instrumento, tanto para música como para locución, como para cantar, ¿no? Una canción. Entonces, la voz te puede dar muchas herramientas, ¿sí? La cuestión es, como yo le dije a Isra, sácale el máximo provecho a tu voz. Sube un cover, sé que no va a ser lo mismo, pero va a ser un cover, va a ser una canción que te entiendan perfectamente lo que quieres transmitir, ¿sí? Así que si tú inicias así, vas a llegar allí a donde tú quieras llegar, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que vas a llegar alto, ¿sí? Si tú inicias con esa mentalidad de que no necesito un equipo tan caro, más bien necesito dominar la materia como un carro, ¿sí? Como un carro, porque cuando manejas un carro, ¿sí?
los que manejan tienen que dominar las marchas, tienen que dominar el clutch, tienen que dominar el acelerador, ¿sí? Tienen que dominar también qué hacer en caso de lluvia, ¿sí? Qué hacer en caso de que el carro se esté inundando, qué hacer en caso de una avería, ¿sí? Por lo menos lo básico de mecánica es lo que tienes que saber para ver qué onda, qué yo puedo hacer antes de recurrir al plan B. Que el plan B es ya llamar a un experto que me pueda solucionar el problema, ¿sí? Entonces eso es muy importante a la hora de yo definir si realmente esto es lo mío o realmente no es lo mío y nada más lo estoy haciendo por un estereotipo falso, ¿sí? Ahora, tercera cosa y muy importante que debes de tener en cuenta a la hora de ser un gran músico con discapacidad visual. ¿A qué área te quieres dedicar? ¿Quieres ser productor musical? ¿Quieres ser ejecutante? ¿Quieres ser concertista? ¿Quieres ser pianista? ¿Sí? Entonces, para eso, tú tienes que indagar, no solamente en este podcast. El problema de muchas personas es que se quedan con una sola fuente de información, ¿sí? No todo lo que dije puede que sea certero, ¿sí? Puede que algunas cosas me haya equivocado, soy humano, ¿sí? No soy robot, ¿sí? Pero tú puedes investigar un poquito más allá, ¿sí? Entonces, pese a que lo que te diga el profesor, pese a lo que te digan las personas, tú investiga más allá, ¿sí? Ahí te lo comparto como otro tip. Pero volviendo al tip que te iba a decir, es que investiga de las profesiones o de las ramas que existen en esta profesión. Y esto es lo que me encanta de mi carrera, de esto de la música, que hay varias ramas a las que te puedes dedicar, al igual que la medicina. Existe el médico cirujano, existe la enfermera, existe el productor musical, ¿sí? Entonces la enfermera sería como el asistente del músico, ¿sí? En la que le va a asistir en todo lo que es la conexión de equipos, en llevar el equipo, en llevar toda la cuestión de control manager, todo eso, ¿sí? Entonces la asistente sería como la enfermera, posteriormente sería el músico, el productor musical y ya después el cirujano, que sería el ingeniero de audio, que se encargue ya de editar sus canciones y mandarlas a plataformas digitales, ¿sí? Ya masterizadas, ya mezcladas, y eso es a lo que yo me quiero dedicar, ¿sí? Que es algo muy padre, ¿vale? Pero no necesariamente a lo que yo me quiero dedicar es a lo que ustedes se deben de dedicar, sino principalmente es investigar. Primera cosa que tienes que investigar es a lo que te quieres dedicar. Entonces investiga de estas ramas. Productor musical. ¿Qué hace un productor musical? ¿Sí? Un ingeniero de audio. ¿Qué es lo que hace un ingeniero de audio? Un ejecutante. El ejecutante es muy sencillo. El ejecutante es la persona que va a tocar el instrumento, ¿sí? Que va a tocar con bandas, que va a tocar con ensambles, ¿sí? Entonces el ejecutante es la persona encargada de hacer eso, ¿sí? También, si vas a ser artista y si vas a ser compositor, tienes que saber tocar un instrumento y eso es lo más recomendable, ¿sí? Porque ya cuando sabes tocar un instrumento puedes plasmar mejor tus ideas. Puedes decir, bueno, quiero en este momento componer algo, ¿sí? Quiero en este momento crear, no sé, se me ocurrió una idea, tam, y luego después se me ocurrió otra idea, tam, taram, taram, ¿sí? Entonces no solamente se va a quedar en una idea, sino que ya la voy a poder plasmar, ¿sí? ¿Cómo la puedo plasmar? Con el instrumento. Por ejemplo, ahorita yo utilicé la voz, hice un ta 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 tam 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 tarararam taram tam tam, ¿sí? Entonces yo utilicé la voz para hacer ese canto y estoy haciendo una melodía, ¿sí? Si no cuentas en este momento con los recursos para comprar un instrumento, educa la voz. Hay muchos videos, hay mucho contenido gratuito de la Facultad de Música de la UNAM, por ejemplo, para poder educar la voz, por lo menos de manera básica. Entonces, si tú en algún momento aprendiste teoría musical o quieres aprender a cantar, métanse a la Facultad de Música de la UNAM. Hay muchos videos de la UNAM, o sea, no de cualquier pelo de cochino que esté en YouTube, no, en la UNAM,
Y ahí te explican cómo cantar bien, realmente, de veras, ¿sí? Cómo meterle ese punch que se necesita en la voz, ¿sí? Entonces ahí te explican cómo tú puedes dominar toda esta cuestión de fraseo musical, cómo dominar lo que son las posiciones, cantar con el pecho, cantar como más nasal, ¿no? Cantar, colocar así o colocar así como muy grave, sí, saber impostar la voz también, muy importante, ¿sí? Entonces, eso no te lo puede explicar más que un experto, ¿sí? O sea, yo no soy experto en explicarte cómo aprender a cantar bien. Hay cosas en las que vas a necesitar un experto, ¿sí? Hay amigos que son músicos, muy buenos músicos, pero no son muy buenos explicando. Y yo me incluyo, ¿sí? Yo, por ejemplo, para explicar cómo cantar y todo, yo no sé cómo explicarte, ¿sí? O sea, lo sé hacer, pero yo no sé cómo explicarte de manera correcta en base a tus necesidades. ¿Por qué? Porque en el caso de la voz, cada persona es muy diferente, ¿sí? Cada cuerpo, cada timbre de voz es muy diferente. Va a haber personas que tengan la voz parecida, claro que sí, pero no es la misma caja torácica que tengo yo, no es la misma gordura que tengo yo, no son las mismas ganas de comer que no, mentira, pero no es lo mismo la caja torácica que tengo yo a la que tiene no sé, o sea, otra persona, ¿no? Entonces es muy importante que tú te asesores de un experto en este caso, ¿sí? Un experto en colocación de voz, un experto en la materia, ¿sí? Porque hay veces en que los músicos te van a explicar, ¿sí? Y me he dado cuenta en base a su tonalidad, en base a su registro vocal, ¿sí? Pero no te van a explicar en base a tu registro vocal. Entonces lo que tienes que hacer es buscar a un coach, un vocal coach que se le suele llamar, o a una persona que sea maestro de canto, ¿sí? Como lo llaman en tu país. Entonces es muy importante buscar a ese tipo de personas, o si no, estos cursos, Facultad de Música de la UNAM. Estos cursos, por lo general, mis maestros me han recomendado que yo les comente, ya lo verán en el podcast, que sean supervisados por un adulto, ¿sí? Por un adulto normovisual. ¿Por qué por un adulto normovisual? Porque un adulto normovisual les puede explicar cómo el maestro abre la boca, ¿sí? Cómo el maestro relaja la mandíbula, ¿sí? Porque para cantar, muchas veces nosotros, sobre todo en zonas urbanas, ¿sí? Vivimos con mucho estrés, vivimos con mucha tensión, estamos corre y corre, no hacemos casi ningún alto, siempre estamos ahí a las prisas y no sabemos controlarnos, y por eso hay muchos problemas de salud. El 80% según la Organización Mundial de la Salud, de las personas que entran a hospitalización se meten por estrés, ¿sí? No porque sea otra cosa, sino por estrés, porque no supieron controlar su estrés, y ese estrés, esto es ciencia pura, lo pueden investigar, no es una charlatanería que me estoy inventando ahorita para el podcast, no, se lo puedes investigar, ¿sí? Por estrés, tu cuerpo lo que hace es como un drenaje, ¿sí? Como no puede salir el agua por el drenaje, lo que hace es que se inunda la casa, ¿sí? Es lo mismo con el cuerpo. Como no puede salir el estrés a través de tus emociones, a través de que lo expreses, de que lo vivas, estoy estresado, estoy corriendo. Como no puede salir así, tu cuerpo dice, no me vas a sacar, no puedo sacar el estrés. Ok, entonces lo voy a sacar primeramente por el estómago. Te va a doler el estómago. Y tú no lo dices, tu mismo cuerpo. Me va a dar un cólico biliar, ya tengo piedras en la vesícula. Entonces, eso es mil veces generado por estrés, el reflujo. Eso más bien ya es como esta parte humana, ¿sí? Que les estoy comentando. Esto es un breviario cultural, digámoslo así, ¿no? Pero, como muchas veces nosotros nos tensamos por estrés, estamos tensos así por el trabajo. Tengo que hacer esto, tengo que entregar este pendiente. ¿Cómo le hago para la situación económica no está bien? Híjole,
no nos alcanza para comer, voy a tener que trabajar el doble. Entonces, estamos constantemente estresados, ¿sí? Entonces, por lo mismo, a veces el estrés se canaliza con el cuerpo, ¿sí? Entonces, al nosotros estar estresados, pasa un efecto que es el efecto de tensión, ¿sí? Cuando tú te estresas, estás tenso, todo el tiempo estás tenso, todo el tiempo no te concentras en el aquí y ni en el ahora. Entonces, los maestros, o en este caso los músicos, tienen que pasar por muchas veces, por eso existe el caso de drogas, ¿sí? No necesariamente, y ese es un estereotipo que voy a tocar al final, no necesariamente para ser músico tienes que drogarte, tienes casi que doparte para ser un gran músico, ¿sí? Tienes que tener las ganas de acudir con un experto en control mental, es decir, psicólogos, coach, lo que tú quieras, pero que te ayude a controlar esas emociones, que te ayude a decir, híjole, estás estresado, cálmate, no vas a dar un buen show, respira, ¿sí? Entonces muchas veces tienes que buscar este tipo de asesorías psicológicas con un hipnoterapeuta. Está la terapia por hipnosis, está la terapia gestalt, está la terapia de coach, ¿sí? Que te pueden ayudar, ¿sí? Pero tú tienes que definir en base a tus necesidades qué es lo que te ha ayudado, qué es lo que te ha servido, ¿sí? Porque cada método es muy diferente y cada método puede ser un método más eficaz que otros, ¿sí? Claro que sí, ¿sí? Es como la medicina. Hay cirugías que, por ejemplo, en un hospital público, una cirugía te puede salir más barata que en un hospital privado, porque en un hospital privado ya tienen la tecnología de punta, ya tienen máquinas que son láser, que duele menos la cirugía, tardas menos en recuperarte. Es lo mismo con las emociones. Tú acudes a un coach, el coach te da terapia, tal vez puedas sanar con eso, pero si no sanas con eso tienes que ir con un médico más especializado. Puedes recurrir a Gestalt. Bueno, la Gestalt no me sirvió, voy a ir con un hipnoterapeuta. Entonces, estos consejos siempre te pueden ayudar, ¿sí? Siempre te pueden ayudar porque de ahí deriva todo. De ahí deriva que saques bien la voz, de ahí deriva que no estés apretando la mandíbula, deriva que no te tenses a la hora de una presentación y te falle, te hables el agudo que quieras ahí proyectar. Entonces, eso también hay que lidiar mucho con eso, con la frustración, ¿sí? Porque en esta carrera sí va a haber momentos en que te frustres y digas, híjole, realmente me quiero dedicar a esto. Y un claro ejemplo fue la pandemia, porque en la pandemia nos cerraron eventos, en la pandemia nos cerraron lugares, nos confinaron, nos cerraron, nos encerraron. Entonces ahí es donde tú tienes que evaluar y decir, ¿realmente solamente quiero dedicarme a la música o necesito complementar esas áreas? Y aquí te va el tercer tip, complementar, ¿sí? Complementar significa que te puedes dedicar a áreas que realmente te apasionen, ¿sí? Y muchos de las disqueras recomiendan eso, que complementes. Si tú no estás percibiendo un ingreso fijo por la música, te llaman de vez en cuando, compleméntalo, ¿sí? Ya sea que te formes como un DJ profesional, toques en los mejores eventos, ya sea que también le metas mano un poquito, por lo menos a lo básico, a la edición de audio, puedas crear cuñas publicitarias, puedas tener una habilidad más, ¿sí? Tal vez una habilidad más que se relaciona a la música, claro que sí. Por ejemplo, está muy solicitado lo que son los jingles, ¿no? Los jingles para comerciales, ¿sí? Los jingles para comerciales son de estos de caldo de pollo amor, tum tum turulum, estas melodías que hacen al final. Entonces, esto también se paga muy bien por ello, ¿sí? Entonces, aquí muy importante eso. Ahora, como vuelvo y repito, si no sabes cantar, si no sabes tocar un instrumento, toca un instrumento, porque el día de mañana que quieras hacer tus creaciones o inclusive arreglos musicales, tienes que saber teoría musical, cómo tararear, ¿sí? Como por ejemplo, si yo escucho una canción por primera vez, ¿cómo puedo hacerle para yo tararearla, no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí rápido.
Espacio. Vamos a poner un ejemplo aquí. Lista. Set radios. Cholo. Set radios. Reproductor. Con esta, a ver. Espacio. Set reproductor. Espacio. Lista reproductor. Espacio. Set reproductor. Espacio. Set reproductor. Espacio. Set reproductor. Espacio. Reproductor múltiple. Espacio. Reproductor. Espacio. Reproductor múltiple. Espacio. Reproductor. Espacio. Reproductor. Por ejemplo, si yo quiero sacar este bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo tararearlo, no? O sea, quiero hacer... Vamos a suponer que escuché estos primeros acordes, tú. Tabam, bam, tacatancam, tacaram, tacatantam, tacaram, tacatamtam, ¿sí? Entonces, cuando tú ya puedes tararear con la voz, ya estás del otro lado y lo estás haciendo de manera afinada, ¿no? Modo de pantalla, más atrás, buscar, modo de voz desactivado. Es decir, está este bajo sonando y estás... Tanaram, tanataram, tataram, takataram, takaram, takataram, takaram, tatatatam, takaram, takataram, ¿sí? Entonces ya cuando lo haces, por lo menos no de una manera afinada, yo canto horrible por si acaso, ¿sí? Yo canto horrible, pero me sé afinar, o sea, no ladro, como dicen algunos músicos, ¿no? No ladro como perro. Saludos a los perrijos, ¿no? Pero, por lo menos nosotros debemos de tener una noción de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros poder tener una noción de qué es lo que estás queriendo transmitir con una canción, ya ahora sí que dilo con una canción, es importante que aprendas a tocar un instrumento por eso, ¿sí? Porque si a mí se me ocurre a este bajo que estoy poniendo de esta canción, encimarle algo más, ¿no? No sé. Tan taram, tan taram, ta ta taram, tam tam tam, ta ta taram, tam tam tam. ¿Sí? Entonces ya tengo una noción de dónde partir, qué notas utilizar. Tam tam tam, tararam tam 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 tam, tararam tam 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 tam, tararam tam 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 tam. Entonces ya, si yo ya sé dominar esta técnica, ya puedo yo empezar a yo poder iniciar ya con mis primeros intentos de ensamblar algo, ¿sí? Bueno, entonces esto vamos a dejar esto. Modo de voz hablar. Vamos a dejar silenciar audio de... listo de compartir audio y ya para pasar al siguiente tema de este podcast, ¿no? Y el siguiente tema que quiero abordar es esta cuestión de los estereotipos. El primer estereotipo ya lo tocamos, ¿sí? Ya lo tocamos, que es, si soy ciego, directamente a ser músico. Falso. Segundo estereotipo, los músicos son unos borrachos, unos sexosos, casi, unos prostitutos, en fin, ¿no? O sea, falso, ¿sí? Falsos. He conocido personas que... trabajan en la música y no se dedican a eso. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque música ligado a chicas, ligado a la noche, ligado al sexo, falso, ¿sí? Puede que sí. O sea, y esos son los placeres de ser músico. No, mentira, pero ya hablando en serio, sí es muy importante que nos quitemos esa mente, eso de la mente, eso de la cabeza, ¿sí? Puede ser cierto que a veces pase que quieres ser famoso. Ok, pues ya sabes el trato, ¿sí? Entonces quiero tener relaciones y todo eso, pero ya son muy raros los casos, ¿sí? Ya son muy raros. Últimamente lo que te ayuda a ser famoso, o lo que entre comillas fama quiere ser famoso, es que tengas contactos, ¿sí? Contactos. Y que tal vez sea un amigo del amigo del amigo, ¿sí? Eso es lo que te ayuda, ¿sí? Les cuento, yo y una amiga y yo, perdón, hicimos una participación activa en una miniserie de Netflix, ¿sí? Pero
todo esto fue gracias a que una maestra que va con nosotros, bueno, que está activa en esto de la industria de la música y la locución, ¿sí? Tenía contacto, ¿sí? Con la persona que era socia de el estudio donde fuimos a grabar, que es Candiani Studios, ¿sí? Entonces, como la maestra tuvo ese contacto, es muy importante que mencionemos esto. Como la maestra tuvo ese contacto, fue que nosotros pudimos participar, ¿sí? Porque si no hubiera tenido ese contacto, muy difícilmente nos habríamos quedado con con ese papel, ¿no? Entonces, eso es lo que tristemente hay que decir, o sea, esa es la realidad. Tienes que tener grandes contactos, o por lo menos el amigo del amigo del amigo, para que seas famoso o para que puedas llegar a los mejores lugares, a cantar, a hacer tu show, ¿sí? Y ya después de eso escalar, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Te voy a ser muy honesto. En la música también existen los egos. Yo soy mejor productor que tú. ¿Cómo me vas a venir a quitar el trabajo? Yo soy mejor cantante que tú. Yo soy mejor pianista que tú. Entonces existe mucho estos egos y esta presunción, ¿no? Entonces, muy importante que a la hora de... Y no lo estoy diciendo para desilusionarte, obviamente, sino que más bien darte armas para que socialices. Y ese es otro de los tips, pero ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Pero eso muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero ahora, los estereotipos, y por todo lo que salió de este tema, es que no solamente porque seas músico vas a ser un drogadicto, vas a ser un borracho, vas a ser de estas personas que se levantan muy tarde y que no cooperan en la casa. Tú puedes ser músico y lidiar con eso, ¿sí? Lidiar con eso, asistir a terapias, ¿sí? Tengo colegas DJs que tienen discapacidad visual también y que han asistido a terapia precisamente para no dejarse caer por las drogas, no dejarse caer por un vicio, porque eso sí te voy a ser honesto por lo que me han platicado. Yo ahorita no he estado activo en la industria de DJ, ¿no? Pero por lo que me han platicado algunos colegas, es que sí te dejas llevar por el vicio a veces. Entonces hay que lidiar con esa ansiedad a veces y quitar esa de que cada vez que toco voy a tomar, o cada vez que toco voy a hacer esto, sino más bien cambiarlo por un no, ¿sí? Un no rotundo, o tal vez si quieres tomar una o dos que tres, pero que no te salgas cayendo de borracho, ¿sí? Y menos nosotros que padecemos una discapacidad visual, jamás se hagan esa tontería en la vida. Tómense una o dos que tres y hasta ahí, se acabó, ¿sí? Entonces, muy importante tener esto en cuenta, porque hay veces que hay familias que no quieren dejar que sus hijos se dediquen a la música por eso, ¿sí? Porque sean drogados, porque sean borrachos, porque sean amorosos, tengan varias chicas. Entonces, eso depende. Ahora sí que depende de tu criterio, depende de tus valores y depende de tus principios, netamente. Pero no significa que por el hecho de dedicarte a la música vas a ser drogadicto. Es como si yo dijera que por el hecho de ser albañil vas a ser un drogadicto. Hay albañiles que no son drogadictos, me consta porque los conozco, ¿sí? Muchos de ellos no le entran a las drogas. Hay otros que sí, que hasta con la pintura se andan ahí moneando, ¿sí? Entonces, muy importante dejarnos de este tipo de estereotipos que solamente hacen que se manchen las profesiones, ¿sí? Entonces hay que quitarnos esa idea, ¿sí? Y eso viene de la época de los 60, 70 y 80, ¿no? Que estaba en moda esto del rock, la rebeldía, esto de que estaba prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Yo voy a hacer esto. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Si lo puedes quizá en algún momento probar el alcohol por placer y todo, pero no excederte, ¿sí? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Yo, por ejemplo, cuando voy a tocar, me tomo un café. Te soy honesto, me tomo un café, y un buen café, ¿sí? Un café cargadísimo, porque sé precisamente que eso, al igual que las drogas, cuando tú tomas una droga, ¿qué buscas? Excitación.
buscas esa excitación, buscas esa dopamina cuando tú te moneas, te drogas, ¿no? Con el café lo he conseguido y el café me ha ayudado a conseguir esa dopamina, ¿sí? Esa dopamina que necesito en ese momento, en la noche, para tocar en vivo, para generar emociones, y eso es lo que tú quieres. Yo, la verdad, o sea, te lo estoy diciendo desde un consejo, y el café no es tan dañino como otras sustancias o como otros estimulantes, ¿sí? Porque el café también está considerado como un estimulante, al igual que el alcohol, ¿sí? Si tú tomas exceso de café, pues obviamente te vas a sentir como en las nubes. Obviamente no te vas a caer de borracho, pero me ha pasado que he tomado exceso de café y me siento, uy, qué padre, qué bonita es la vida, vamos a tocar. Entonces, eso, yo me tomo café en la noche para no dormir, ¿sí? Con una buena Coca-Cola y listo, se acabó. O cola, como lo conocen en algunos países. Pero eso es muy importante a la hora de nosotros realmente decidir si meternos este tipo de estimulantes, o decir, bueno, voy a intentarlo yo solo. Voy a intentar yo durar toda la noche, tocar toda la noche, llegar a 2 a 3 clímax, o sea, es decir, que la gente se prenda, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de nosotros poder tocar y decir, bueno, ya, hice una buena noche, ¿sí? Pero no cayéndote con las drogas, sino fiándote de que, ay, no hice una buena noche por el alcohol. No, hiciste una buena noche, o tal vez hiciste una pésima noche porque estabas embriagado, estabas todo borracho, y más bien tú estabas disfrutando la fiesta, estabas disfrutando la peda, como decimos aquí en México, pero la gente no lo estaba disfrutando, ¿sí? No estaba disfrutando del momento, no estaba disfrutando de la noche, ¿sí? No estaba disfrutando de la sensación que quisiste en tu trance, ¿sí? Que esperabas que la gente hiciera la misma reacción que tú, porque como estabas alcoholizado o estabas drogado, dijiste, ah, bueno, pues creo que lo hice bien, ¿no? Entonces, eso yo lo recomiendo que no rotundo a las personas con discapacidad visual, no, ¿sí? Porque esto sí puede llegar inclusive a traer problemas, ¿sí? Problemas de que no te puedes ir del lugar, ¿sí? Entonces una que otra copita no está mal, pero hasta ahí, ¿sí? Se acabó, o sea, no me voy a caer de borracho, ¿sí? Salvo que esté en una fiesta familiar, escucha bien eso, ¿sí? Porque la familia obviamente pues ahora sí que es la familia, ¿sí? Pero cuando tú estás tocando para personas ajenas, o sea, no, o sea, y aunque te digan, no, una copita, no, que seas el amargado del momento, ¿sí? Entonces, muy importante, y aparte, pues, con la familia también con mucho cuidado, porque también puedes llegar a cometer imprudencias con estarte alcoholizando demasiado, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿sale? Bueno, ahora, otra cuestión que es muy importante es esta cuestión de la socialización. Aprender a socializar es muy importante, muy importante en la música, ¿sí? ¿Por qué socializar? Porque cuando socializas con personas del medio, de la industria, tú puedes abrirte paso en las grandes ligas, ¿sí? Tú puedes crear esta buena imagen que tienen de ti, pero ahora, en las grandes ligas, ¿sí? Es decir, con personas que influyen mucho, con personas que estén trabajando en diferentes estudios, musicalmente hablando, que estén trabajando en la industria, en las diferentes áreas. Entonces esto es muy importante, tener contactos, aliados, ¿sí? Y hacer algo por la música. En este caso, en tu país, si no existe una sociedad musical, tal vez emprender algún negocio, ¿sí? Entonces esto te puede servir mucho para que ese negocio tal vez en algún punto te pueda ayudar como músico, ¿sí? Lo puedes explotar, ¿sí? Te puede ayudar a comprarte otro micrófono, te puede ayudar a tal vez pagar esta cuestión de la distribución, toda esta cuestión de que tiene que ver con esto, de distribuir canciones, ¿sí? O tal vez de
de los covers, ¿no? Porque cuando tú haces un cover a veces tienes que pagar la licencia, ¿sí? Entonces esto también te puede ayudar. Poner un negocio correlacionado a la música también puede ser. Porque si tú eres bueno enseñando, puedes poner una escuela, ¿sí? Puedes poner una escuela de música donde puedas tú impartir clases. Si tú eres bueno tal vez haciendo remixes para DJ, puedes poner un negocio, puedes crearte una página, ¿no? Para poder vender tus remixes. Si tú eres muy bueno tal vez enseñando tecnología musical para personas con discapacidad visual, tal vez puedes empezar a crear una academia en línea enfocada en eso, ¿sí? En enseñar producción musical, enseñar informática, porque muchas veces para hacer un proyecto musical, ya sea con un productor, necesitas primero saberte conectar a Zoom, saberte conectar a WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, vamos a indagar más a fondo en ese tip. Pero muy importante es eso, socializar y complementar, ¿sí? Complementar la música con otros negocios. Otro de los tips que también te voy a dar y que es muy importante es esto de la informática. Antes de dedicarte a la música, antes ya de tal vez comprarte instrumentos musicales, bueno, ya ni siquiera comprarte, sino que ya dominas, vamos a suponer el escenario de que ya dominas el instrumento, ¿sí? Ya tienes un correcto manejo de la guitarra, ya tienes un correcto manejo del piano, ya tienes un correcto manejo de el bajo, lo que tú toques, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de cualquier cosa, si no sabes informática básica, es meterte a cursos de informática para personas con discapacidad visual. Meterte a cursos de Windows, meterte a cursos de Android, meterte a cursos de iPhone, para que tú te puedas aprender a solito a conectar a Zoom, solito tal vez a conectarte a otras plataformas en línea, tal vez no solamente Zoom, Microsoft Teams, Discord, en fin, hay muchas plataformas en línea que se utilizan en la industria de la música, inclusive para tomar cursos, ¿sí? Yo me he conectado a cursos de DJ, a cursos de producción musical, a webinarios gratuitos a través de la plataforma Zoom, teniendo un correcto manejo de correo electrónico, teniendo un correcto manejo del dispositivo Android, ¿sí? Teniendo un correcto manejo del dispositivo Windows. Entonces, muy importante que si tú pretendes dedicarte a la música, te especialices en informática básica, ¿sí? Que sepas informática básica, por lo menos prender la computadora, manejar páginas web, manejar correo electrónico con lectores de pantalla, ya sea NVDA o JAWS, ¿sí? También lo que es muy importante es que sepas manejar plataformas en línea, sepas manejar envío y recepción de correos, porque muchas veces por ahí es como se trabaja en la música cuando ya estás trabajando con clientes, ¿sí? Ya profesionales. Tú les mandas archivo, les mandas un demo, ellos te lo aceptan, entonces ya lo empiezas a trabajar, ¿sí? Entonces eso es muy importante. O por ejemplo, tú eres pianista, te dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos requiriendo que para esta ocasión tú toques el instrumento, pero necesito que me mandes un demo de tal canción, que por cierto tengo que mandar un demo, tengo que trabajar en ese demo, ¿sí? Entonces necesito que me mandes unos acordes, una armonización para esta canción, que tú le puedas hacer segundas voces o segundos armónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te piden que mandes un audio, te piden que lo mandes por WhatsApp. Entonces, ¿cómo vas a mandar un audio en WhatsApp si no sabes cómo manejar un teléfono con lectores de pantalla? Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Ahora cualquier teléfono, y ese es otro mito que quiero quitar, cualquier teléfono Android de los actuales tiene lector de pantalla, ¿sí? No se necesita ya, como antes, un teléfono Nokia, un teléfono Samsung, que eran los que tenían los lectores de pantalla. Ahora cualquier teléfono tiene esta ventaja, que tú le puedes activar el talkback, tú le puedes poner lectores de pantalla y
pues esto te puede servir mucho porque a raíz de esto tú puedes manipular las diferentes aplicaciones, las diferentes asistencias, como es el lector de pantalla o las famosas lupas si es que tienes discapacidad visual parcial, es decir que tienes baja visión, ¿no? Entonces, Alexa, para. Entonces, pues bueno, estamos llegando ya a la recta final de este podcast. Se ha cumplido la hora, ¿sí?, que teníamos estipulada para hacer este podcast. Pero lo que sí te quiero comentar es lo siguiente. Tienes que aprender informática y mejor aún si quieres iniciarte en este mundo de la producción musical. Y esta es otra creencia limitante. Yo no puedo mezclar ni producir canciones ni puedo hacer beats teniendo discapacidad visual. Hoy, gracias a la tecnología, se pueden hacer muchas cosas teniendo discapacidad visual. Todavía hace falta un gran camino que recorrer, pero ya el camino que está recorrido es un gran paso para elevar tu sonido, ¿sí? O sea, tú ya puedes inclusive masterizar canciones con el programa que hasta ahorita ha sido el más accesible, el más compatible, que es Reaper, ¿sí? Así que métete a comunidades, hay muchas oportunidades. La cuestión es que tú busques los medios, ¿sí? Uno encuentra los medios cuando te pones trucha, ¿sí? Cuando tú buscas como un perrito la comida, tú tienes esa hambre de aprender, busca los medios, ¿sí? El que busca, encuentra los medios. Quédate con esa frase, con esta frase me despido. El que busca, encuentra los medios. Y el que encuentra, llega a las grandes ligas, ¿sí? Mi nombre es Ángel Eduardo Clavería Arreola. Espero que te haya servido esta charla, que te haya servido un poquito de mis experiencias como esta persona que va iniciando en esto de la industria de la música y todo lo que me he topado. Y eso que no te he contado, ahorita lástima que ya se nos terminó el tiempo, ¿sí? Eso que no te he contado, todo lo que he tenido que pasar para llegar a esto, ¿sí? A adquirir estos conocimientos, barreras que muchas veces nos ponen, ¿sí? Entonces esto hay que empezarlo a erradicar, ¿sale? Muchas gracias, mi nombre es Ángel Eduardo Clavería Arreola. Gracias a los profesores que están suscritos aquí en este canal, profesores de música. Gracias a la maestra Pamela Ochoa, a la maestra Emilia. Y pues nos vemos en un siguiente podcast. En el siguiente podcast te voy a contar cuáles son las barreras a las que te enfrentas allá afuera y cómo superarlas, ¿sí? Porque tristemente hay muchas creencias limitantes, como las que te acabo de mencionar. Y bueno, ¿quieres quitarte aún más estas creencias limitantes? Te invito este domingo 10 de octubre al estreno especial y oficial del podcast Curiosidades de las Personas con Discapacidad Visual, segunda temporada. Y esta segunda temporada le agregamos Curiosidades de las Personas con Discapacidad Visual sin límites, ¿sí? Sin límites, y ese es el objetivo, que te quites todas estas creencias limitantes que te ha puesto la sociedad, que inclusive los mismos medios de comunicación externos nos han puesto a las personas con discapacidad visual. Así que muchas gracias por estar aquí en este podcast, y muchas gracias a todos los que hacen parte esto que es Tiflo Academy, ¿sí? Que es un proyecto muy grande gracias a ustedes. ¿Y saben quiénes son los que hacen que esto siga existiendo? Ustedes, con sus comentarios, con sus likes, y llegar a más audiencia. Recuerda, el que busca, encuentra los medios. Gracias, mi nombre es Ángel Eduardo. Hasta el próximo podcast.